Hola amigos. Sean muy bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre algo que muchos de ustedes ya esperaban desde hace mucho tiempo. A los 53 años, el famoso actor y cantante turco Özkan Deniz finalmente decidió decir la verdad sobre aquello que todos nosotros ya sospechábamos. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, no pierdan tiempo. Hagan clic en el botón rojo aquí abajo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Ahora vamos a descubrir juntos lo que Özkan Deniz reveló que dejó a todo el mundo sorprendido. Özkan Deniz nació el 19 de mayo de 1972 en Ankara, capital de Turquía. Provenía de una familia de clase media que siempre valoró la educación y las artes como pilares fundamentales de la vida. Aunque sus padres deseaban que eligiera un camino profesional más estable, nunca dejaron de reconocer la sensibilidad artística que lo distinguía desde pequeño. En un hogar donde se hablaba de esfuerzo, respeto y disciplina, Özkan empezó a mostrar que su destino no sería igual al de la mayoría de los jóvenes de su entorno. Desde muy temprano se notó que tenía una conexión especial con la música. A los 12 años, con una curiosidad que parecía no tener límites, tomó una guitarra y comenzó a aprender a tocar por sí mismo. No había profesores particulares ni clases formales, su mejor aliada era la pasión que lo impulsaba a practicar horas y horas. Ese esfuerzo dio frutos rápidos. En poco tiempo ya podía acompañar melodías conocidas y, más adelante, componer sus propios acordes. La música se convirtió en su refugio, en el lenguaje con el que expresaba emociones que aún no sabía poner en palabras. Durante su adolescencia, Özkan se animó a dar un paso más allá y comenzó a presentarse en cafés y pequeños locales de Ankara. No eran escenarios lujosos ni multitudinarios, pero cada actuación le permitía ganar confianza y perfeccionar su voz. Los clientes de esos lugares pronto lo reconocieron como un talento prometedor, alguien que cantaba con una intensidad poco común. Entre canciones propias y versiones de temas populares, empezó a forjar la base de lo que sería una carrera duradera. A los 18 años tomó una de las decisiones más importantes de su vida. Su familia esperaba que estudiara una profesión tradicional, como derecho o ingeniería, pero él sentía que no podía ignorar el llamado del arte. Con convicción, eligió dedicarse por completo a la música y a la actuación. No fue una elección fácil, ya que implicaba nadar contra la corriente de lo que muchos consideraban sensato. Sin embargo, esa valentía marcó el inicio de un camino que lo llevaría mucho más lejos de lo que él mismo podía imaginar en ese momento. En 1992, con apenas 20 años, se trasladó a Estambul, ciudad que en ese entonces ya era el centro de la industria cultural de Turquía. Allí comenzó desde abajo, trabajando como músico de estudio y como corista para otros intérpretes. Esa etapa, aunque exigente y poco reconocida, le dio un conocimiento técnico valioso y lo acercó a personas influyentes en el mundo artístico. Su carisma natural y su manera de conectar con el público no tardaron en llamar la atención de productores de televisión. Lo que había empezado como un joven músico pronto se transformó en la promesa de un actor con mucho potencial. En 1995 obtuvo su primer papel significativo en la serie Belal Vals, donde sorprendió a todos con su capacidad interpretativa. Ese debut no solo confirmó que su talento iba más allá de la música, sino que también abrió la puerta a un futuro en el que la actuación tendría un papel protagónico. A partir de ese momento, Özkan Deniz comenzaba a trazar un camino que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más queridas y reconocidas del entretenimiento turco. Lo que en su infancia parecía apenas un sueño, ahora se transformaba en una realidad que apenas estaba dando sus primeros pasos, lista para crecer en los años siguientes. Después de sus primeros pasos en la actuación y la música, Özkan Deniz estaba listo para dar un salto decisivo en su carrera. En 1996 lanzó su primer álbum como solista, titulado O Arklar. El disco se convirtió rápidamente en un éxito comercial en Turquía, situándolo en el mapa como una de las nuevas voces más prometedoras del país. Sus canciones, llenas de emoción y sentimiento, resonaron especialmente en un público que buscaba baladas intensas y memorables. Ese debut musical no solo le dio fama, sino que también lo consolidó como un ídolo entre las mujeres turcas. Sus letras románticas y su manera apasionada de interpretar hicieron que se ganara la reputación de galán de los años 90.
Los conciertos comenzaban a llenarse, y su nombre aparecía cada vez más en los medios de comunicación. Özkan, con su voz inconfundible y su imagen carismática, ya no era solo un joven talentoso, se estaba convirtiendo en una estrella nacional. Pero su ambición no se limitaba a la música. Muy pronto demostró que también podía brillar frente a las cámaras de televisión. A lo largo de los años 90 y principios de los 2000, participó en varias producciones, hasta alcanzar un reconocimiento masivo con la serie Yabank Damat, emitida entre 2004 y 2007. La trama, que mezclaba romance, humor y drama, conquistó al público y se convirtió en uno de los programas más vistos de la época. Para Özkan, este papel significó un punto de inflexión. Ya no era únicamente un cantante exitoso, sino también un actor consolidado. El impacto de sus producciones no tardó en cruzar las fronteras de Turquía. Series y películas protagonizadas por él comenzaron a exportarse a otros países, en especial en regiones como el Medio Oriente y los Balcanes. En lugares como Grecia, Siria o Bulgaria, Özkan Deniz pasó a ser un rostro familiar, lo que amplió enormemente su base de admiradores. Su imagen internacional reforzó la idea de que estaba frente a un artista con un alcance mucho mayor que el de sus colegas de la época. No conforme con la fama obtenida como actor y cantante, decidió expandir sus horizontes creativos. Fundó su propia empresa de producción y se lanzó a crear, dirigir y producir proyectos televisivos. Ese paso no solo le dio independencia artística, sino también un mayor control sobre las historias que quería contar. Özkan se transformó en un verdadero hombre de la industria, capaz de manejar diferentes facetas del entretenimiento con gran profesionalismo. Su talento no pasó desapercibido para la crítica especializada. En 2005 recibió el prestigioso premio Altın Kelebek, también conocido como la Borboleta Dorada, en la categoría de Mejor Actor. Este reconocimiento confirmó que no solo era popular, sino que también era respetado por la calidad de su trabajo. La versatilidad artística se convirtió en una de sus marcas registradas. Podía encarnar personajes románticos con gran sensibilidad, pero también sumergirse en thrillers psicológicos o dramas más complejos. Esa capacidad de adaptación lo convirtió en un actor completo, admirado por su dedicación y entrega en cada papel. Con el paso de los años, Özkan Deniz alcanzó el estatus de celebridad nacional. Su nombre aparecía en portadas de revistas, entrevistas televisivas y programas de entretenimiento. Más allá de su talento, su influencia en la cultura pop turca era innegable. Para millones de personas, Özkan representaba el ejemplo de un artista que había logrado transformar la pasión en una carrera brillante, marcando una época en la música y la televisión de Turquía. El camino hacia el éxito nunca es completamente lineal, y Özkan Deniz lo descubrió de manera evidente a finales de los años 2000. Después de una década en la que había disfrutado de popularidad masiva, comenzó a enfrentar una etapa de declive que puso a prueba su fortaleza personal y profesional. Uno de los primeros golpes vino del lado musical. Con el avance de la tecnología y la llegada de nuevas formas de consumo, como la música digital y las plataformas en línea, las ventas de discos físicos se desplomaron. Su público, que antes corría a comprar cada lanzamiento, ahora prefería escuchar canciones en Internet. Esto afectó directamente los resultados de sus álbumes, y su figura como cantante perdió parte del brillo que lo había acompañado en los años 90 y principios de los 2000. La televisión, que había sido su segundo gran refugio, también le presentó dificultades. A partir de 2010, varias de las series en las que participó no lograron captar la misma atención del público. Algunas fueron criticadas por repetir fórmulas ya conocidas, sin aportar frescura ni innovación. Aunque mantenía una base de seguidores fieles, los índices de audiencia bajaron, y con ellos llegaron las dudas sobre su capacidad para reinventarse en un mercado cada vez más competitivo. La competencia fue otro factor clave. En esos años emergió una nueva generación de actores y cantantes turcos que conquistaron tanto a productores como a espectadores. Jóvenes con estilos diferentes, más cercanos a las tendencias globales, comenzaron a ocupar el espacio que antes parecía reservado para Özkan. Esa transición le redujo visibilidad en los medios y le obligó a enfrentar una realidad difícil: ya no era el único referente masculino de la música y la televisión en Turquía. Al mismo tiempo, algunas de sus decisiones artísticas fueron vistas como arriesgadas o, incluso, equivocadas.
Al aceptar proyectos considerados demasiado comerciales, recibió críticas que lo acusaban de priorizar el éxito económico sobre la calidad artística. Estas opiniones dañaron parte de su credibilidad, especialmente entre críticos especializados y sectores del público que esperaban de él propuestas más profundas y originales. Las consecuencias de esta etapa se reflejaron en una reducción significativa de ofertas de trabajo. Ni en la música ni en la televisión disfrutaba de la demanda que había tenido en su apogeo. Pasó de ser omnipresente en las pantallas y radios del país a vivir un periodo de silencio relativo, en el que sus apariciones se volvieron menos frecuentes y menos impactantes. Frente a este panorama, la presión por renovarse se volvió inevitable. Oskan se enfrentaba al desafío de actualizar su imagen y encontrar un estilo que conectara con las nuevas audiencias sin perder la esencia que lo había llevado al estrellato. No era sencillo, porque también debía acercarse a generaciones más jóvenes que no habían crecido con sus primeros trabajos y que lo conocían apenas de manera superficial. Las críticas tampoco tardaron en señalar una supuesta falta de versatilidad. Algunos analistas cuestionaban si realmente podía encarnar personajes más variados o explorar géneros musicales distintos. Aunque había demostrado talento en múltiples áreas, la percepción de que repetía fórmulas comenzó a pesar en su trayectoria. Esa combinación de factores convirtió los años posteriores a 2010 en un periodo complicado. Sin embargo, como en toda historia marcada por altos y bajos, estas caídas también preparaban el terreno para una posible transformación que aún estaba por llegar. El éxito de Oskan Denis no solo estuvo acompañado de reconocimiento y aplausos. A lo largo de su trayectoria, también se vio envuelto en una serie de polémicas que lo mantuvieron en el centro de la atención mediática, pero no siempre de manera positiva. Una de las áreas donde más conflictos surgieron fue en su relación con la prensa. Varias veces protagonizó enfrentamientos públicos con periodistas y medios de comunicación que indagaban en exceso en su vida privada. Su carácter directo lo llevó a responder con dureza a ciertas publicaciones, lo que alimentó titulares y debates en los programas de entretenimiento. No fueron pocos los problemas legales relacionados con su carrera profesional. En distintos momentos tuvo disputas con productoras y discográficas por supuestas rupturas de contrato y desacuerdos financieros. Estos conflictos, que en ocasiones terminaron en tribunales, proyectaron una imagen de tensión constante en torno a su figura y complicaron su relación con algunos sectores de la industria. A ello se sumaron declaraciones polémicas realizadas en entrevistas. Comentarios que él quizá consideraba inocentes o sinceros fueron interpretados como ofensivos por grupos feministas y organizaciones de derechos humanos. Estas críticas aumentaron la percepción de que Oskan debía cuidar más su discurso en espacios públicos, especialmente siendo una figura con gran influencia social. Sus relaciones con otros artistas tampoco estuvieron exentas de escándalos. En más de una ocasión se enfrentó públicamente con colegas de profesión. Las discusiones se desarrollaron tanto en programas televisivos como a través de los medios, donde las acusaciones iban y venían sin filtro. Este tipo de enfrentamientos, aunque captaban la atención del público, dañaban su imagen como referente de la cultura turca. Otra controversia importante estuvo ligada a cuestiones de derechos de autor. Oskan fue acusado en más de una oportunidad de plagio musical, lo que derivó en procesos judiciales y debates artísticos intensos. Aunque en algunos casos logró defenderse con éxito, la sombra de estas acusaciones dejó una huella en su reputación como compositor. Su comportamiento en eventos públicos también dio mucho de qué hablar. En ciertas ceremonias de premiación y actos sociales se produjeron incidentes que la prensa no tardó en magnificar. Desde gestos considerados inapropiados hasta reacciones inesperadas frente a críticas, cada uno de estos momentos fue analizado y debatido ampliamente por los medios y por la opinión pública. Con la llegada de las redes sociales, las polémicas adquirieron un nuevo escenario. Oskan, como muchos otros artistas, encontró en estas plataformas un medio directo para comunicarse con sus seguidores. Sin embargo, algunas de sus publicaciones generaron controversia, provocando debates encendidos entre admiradores y detractores. Lo que para él podía ser una simple expresión personal se convertía rápidamente en tendencia nacional. Finalmente, su posicionamiento frente a temas políticos en Turquía también levantó olas de críticas. En un país donde las divisiones políticas son intensas, sus declaraciones fueron interpretadas de distintas formas.
Para algunos, mostraba valentía al expresar sus opiniones, para otros, se trataba de una imprudencia que afectaba su imagen pública y ponía en riesgo su relación con parte del público. Estas controversias marcaron una etapa difícil en su carrera. Aunque mantuvieron su nombre en los titulares, también construyeron una narrativa compleja alrededor de su figura, la de un artista talentoso, pero constantemente acompañado por escándalos y conflictos. El año 2010 marcó un giro inesperado en la vida de Özkan Deniz. Durante las grabaciones de la serie Istanbul'un Yıldızları, conoció a la joven actriz Aslen Ber. En la trama, ambos interpretaban a una pareja profundamente enamorada, y desde los primeros días de rodaje la química entre ellos fue evidente. No solo la percibió el público más tarde, sino también la propia producción, que encontraba en cada escena una naturalidad difícil de fingir. Pronto, lo que comenzó como un romance de ficción traspasó la pantalla. Özkan y Aslı, al compartir largas horas de grabación, entrevistas y ensayos, descubrieron una conexión real que fue más allá del trabajo. La noticia sorprendió tanto a sus seguidores como a la prensa, que rápidamente convirtió el vínculo en uno de los temas más comentados del mundo del entretenimiento turco. Sin embargo, no todo fue aceptación. La diferencia de edad entre ambos generó críticas. Özkan tenía 38 años, mientras que Aslı apenas 23. Para algunos, la brecha de 15 años representaba un obstáculo que ponía en duda la estabilidad de la relación. A pesar de las opiniones externas, ellos se mostraban seguros y defendían su historia de amor con firmeza. La prensa turca, conocida por su intensidad en la cobertura de la vida privada de los artistas, siguió cada paso del romance. Desde cenas en restaurantes de Estambul hasta viajes al extranjero, ninguna aparición pasaba desapercibida. La pareja se convirtió en uno de los romances más seguidos del país, ocupando portadas y generando debates en programas de televisión. En entrevistas, ambos no dudaron en expresar públicamente sus sentimientos. Özkan llegó a declarar que Aslı había cambiado su forma de ver las relaciones y que gracias a ella había aprendido a valorar aspectos de la vida que antes no consideraba. Estas palabras, llenas de emoción, fortalecieron la imagen del romance como una unión sincera y apasionada. La química entre ellos también se aprovechó en el ámbito profesional. Más allá de la serie que los unió, trabajaron juntos en videoclips musicales y en campañas publicitarias, donde la complicidad que mostraban frente a las cámaras se convirtió en una poderosa herramienta de marketing. Cada proyecto reforzaba la idea de que eran la pareja perfecta, tanto en la vida real como en el espectáculo. Pero, como ocurre en muchas historias intensas, el final llegó de manera inesperada. En 2014, el romance terminó abruptamente. Las especulaciones sobre las causas no tardaron en multiplicarse. Algunos apuntaban a diferencias de personalidad, otros a presiones externas o a las exigencias de la carrera artística. Lo cierto es que la ruptura dejó a sus seguidores sorprendidos y a la prensa con un nuevo tema de conversación. A pesar de la separación, el recuerdo de aquel amor quedó grabado en la memoria colectiva de Turquía. Para muchos, el vínculo entre Özkan Deniz y Aslen Ber representó una época dorada de la televisión turca, donde la ficción y la realidad se entrelazaron de manera única. Detrás de los escenarios brillantes y las cámaras encendidas, Özkan Deniz también enfrentó momentos de gran vulnerabilidad ligados a su salud. Uno de los problemas más serios que padeció fueron las complicaciones vocales. Sus cuerdas vocales comenzaron a mostrar señales de desgaste debido a los años de esfuerzo constante, lo que lo obligó a someterse a tratamientos especializados. Para un cantante, perder la fuerza de la voz es uno de los peores temores, y Özkan vivió esa amenaza en carne propia. Las dificultades no se limitaron a lo musical. Durante distintas grabaciones sufrió accidentes que terminaron en lesiones físicas. En algunos casos, estas heridas requirieron cirugías y largos periodos de recuperación. Cada pausa significaba retrasos en proyectos y una constante preocupación sobre cómo afectaría su trayectoria. El estrés también jugó un papel central. Con una agenda llena de conciertos, rodajes y compromisos sociales, Özkan llegó a experimentar agotamiento físico y mental. En más de una ocasión tuvo que detener actividades por síntomas de extenuación, lo que evidenciaba el costo de sostener un ritmo tan intenso dentro de la industria del entretenimiento. A ello se sumaron problemas relacionados con la columna vertebral, consecuencia de largas jornadas de grabación y horas de ensayos.
La postura inadecuada y el esfuerzo físico repetitivo le provocaron dolores crónicos que solo pudieron ser controlados mediante fisioterapia constante. Este tipo de tratamiento se convirtió en parte de su rutina, casi tanto como los ensayos musicales o las lecturas de guión. Las noches tampoco ofrecían el descanso necesario. Özkan comenzó a sufrir insomnio y otros trastornos del sueño, agravados por la presión mediática y las preocupaciones personales. La falta de descanso afectaba su energía diaria y lo obligaba a buscar ayuda médica para encontrar equilibrio. Con el tiempo, comprendió la importancia de la prevención. Adoptó rutinas de ejercicio, incorporó chequeos médicos regulares y se apoyó en especialistas para cuidar su bienestar. Estos cambios no solo le permitieron recuperarse de algunos problemas, sino que también se transformaron en un recordatorio de que la salud debía estar siempre por encima de cualquier éxito profesional. Aún así, los desafíos dejaron huella en su carrera. Hubo proyectos que tuvo que rechazar, pausas obligadas en la música y en la actuación, y un ajuste general en la manera de encarar el trabajo. Para alguien acostumbrado a estar siempre en el centro de la escena, aceptar esas limitaciones no fue sencillo. Sin embargo, estas experiencias también lo llevaron a reflexionar sobre la fragilidad humana y a valorar más los momentos de calma fuera de los reflectores. La carrera de Özkan Deniz estuvo marcada por momentos de esplendor, pero también por intervenciones médicas que pusieron a prueba su determinación. En 2008 enfrentó uno de los desafíos más delicados, una cirugía en las cuerdas vocales. El procedimiento era arriesgado, pues cualquier complicación podía significar el final de su trayectoria como cantante. Durante semanas, el público y los medios siguieron con expectativa cada novedad sobre su estado de salud. La recuperación fue larga y complicada. Durante 6 meses, Özkan tuvo prohibido cantar e incluso debía evitar hablar en exceso para no dañar el proceso de cicatrización. Ese silencio obligado se transformó en una experiencia dura, pero también reflexiva. Acostumbrado a vivir en contacto constante con su público, tuvo que aprender a lidiar con la paciencia, el cuidado personal y la incertidumbre sobre su futuro artístico. En 2015 volvió a enfrentar un reto médico, esta vez relacionado con su carrera como actor. Durante la filmación de una escena de acción sufrió una lesión en el hombro que lo obligó a pasar por una cirugía ortopédica. La intervención fue exitosa, pero demandó un largo proceso de rehabilitación. Para alguien tan involucrado en la interpretación física de sus personajes, esa limitación temporal fue frustrante, aunque finalmente logró recuperar la movilidad necesaria para seguir trabajando. Además de estas intervenciones, Özkan también recurrió a tratamientos dermatológicos. Como figura pública constantemente expuesta, buscó mantener una apariencia fresca y juvenil, algo muy valorado en la industria del entretenimiento. Procedimientos estéticos y cuidados de la piel se convirtieron en parte de su rutina, no solo por vanidad, sino también como una herramienta profesional para prolongar su presencia en pantalla. El aspecto emocional también requirió atención. En diferentes etapas de su vida, Özkan asistió a sesiones de terapia psicológica para manejar la presión de la fama y los conflictos personales. Estas consultas lo ayudaron a enfrentar momentos de crisis y a encontrar equilibrio entre su vida pública y privada. Reconocer la necesidad de apoyo profesional fue clave para mantener la estabilidad en medio de tantas exigencias. A lo largo de los años, adoptó también un enfoque preventivo hacia la salud. Incorporó chequeos médicos regulares y monitoreo constante para detectar problemas antes de que se volvieran graves. Esta actitud le permitió seguir activo en la música y la televisión, demostrando que la prevención es tan importante como el tratamiento. Su rehabilitación física fue igualmente esencial. Programas de fisioterapia y ejercicios específicos lo ayudaron a mantener el nivel de energía y resistencia necesarios para sus actuaciones en conciertos y rodajes. El acompañamiento de especialistas en medicina deportiva y vocal se volvió parte inseparable de su carrera, asegurando que cada presentación estuviera respaldada por una preparación adecuada. Estas experiencias médicas no solo marcaron su cuerpo, sino también su visión de la vida. Cada intervención le recordó la fragilidad de la salud y la importancia de cuidarla con disciplina. Lejos de debilitarlo, estas batallas reforzaron su determinación de seguir adelante, adaptándose y superando los obstáculos con resiliencia. Las luces de la fama nunca pudieron proteger a Özkan Deniz de uno de los aspectos más dolorosos de la vida, la pérdida de seres queridos.
En 2010 enfrentó un golpe devastador con la muerte de su padre. Este acontecimiento no solo lo llenó de tristeza, sino que también lo llevó a reflexionar profundamente sobre los valores familiares y la fugacidad de la existencia. Otro momento duro llegó con la partida de un productor musical que había sido clave en sus primeros pasos. Más que un colega, era un verdadero mentor que lo había acompañado en la construcción de su identidad artística. Su fallecimiento dejó un vacío enorme y un sentimiento de gratitud eterna hacia quien había creído en él desde el inicio. En 2016, un accidente de tránsito acabó con la vida de un amigo cercano y compañero de profesión. La noticia lo sacudió por completo, obligándolo a replantear prioridades. El ritmo acelerado de su carrera quedó en segundo plano frente a la necesidad de valorar más los vínculos personales y el tiempo compartido con aquellos que amaba. La muerte de su abuela materna fue otro golpe emocional profundo. Ella había sido una figura central en su infancia, especialmente después de la separación de sus padres. Su partida significó la pérdida de un pilar afectivo, alguien que había influido en su carácter y en la sensibilidad que transmitía en sus canciones y actuaciones. También sufrió la pérdida de su director musical, con quien había trabajado durante años en varios de sus álbumes más importantes. Este colaborador era mucho más que un compañero de trabajo, era un amigo y consejero. Su ausencia no solo afectó la producción de su música, sino también el aspecto emocional de un lazo forjado a lo largo de décadas. Estas muertes dejaron marcas visibles en su arte. La melancolía y la introspección comenzaron a aparecer con más frecuencia en sus canciones y en los personajes que interpretaba. La crítica y el público notaron un cambio en su estilo, más reflexivo y sensible, como reflejo de las experiencias dolorosas que lo habían transformado. Las pérdidas también lo llevaron a modificar su estilo de vida. Comenzó a dar mayor importancia al tiempo con su familia, redujo el ritmo de trabajo y buscó un balance entre lo personal y lo profesional. Aprendió que la fama podía esperar, pero los momentos con los seres queridos eran irreemplazables. Como homenaje, Oscar dedicó canciones y presentaciones a la memoria de quienes habían marcado su vida. Estos gestos no solo le permitieron honrar su recuerdo, sino también compartir con sus seguidores un mensaje de resiliencia y amor hacia aquellos que ya no estaban. En 2018, Oscar Denis tomó una de las decisiones más significativas de su vida personal, alejarse voluntariamente de los reflectores durante 6 meses. El retiro llegó después de un divorcio mediático y de complejas disputas legales que lo dejaron emocionalmente agotado. Entendió que necesitaba distancia para procesar lo ocurrido y reencontrar el equilibrio perdido. Durante este tiempo, se trasladó a una propiedad en el interior de Turquía. La vida en un entorno rural, lejos del bullicio de Estambul, le permitió reconectar con valores esenciales. Allí encontró paz en la sencillez cotidiana, en los amaneceres tranquilos y en las actividades simples que la naturaleza ofrecía. Esta etapa se convirtió en una especie de refugio, donde el silencio y la calma se transformaron en aliados imprescindibles. Una de sus decisiones más firmes fue reducir drásticamente sus apariciones públicas. Apenas concedía entrevistas y evitaba los eventos sociales que antes formaban parte de su rutina. Para muchos seguidores, su ausencia generó preocupación, pero para él fue un paso consciente hacia la recuperación emocional. Durante este aislamiento, la paternidad adquirió un protagonismo especial. Oscar decidió priorizar a su hijo sobre cualquier compromiso profesional. Cada momento juntos se volvió invaluable y le permitió comprender la importancia de estar presente en los pequeños detalles de la vida diaria. Ese vínculo lo fortaleció y le dio nuevas razones para avanzar. El aislamiento también abrió espacio para cuestionamientos profundos sobre su carrera. Se preguntó si deseaba continuar expuesto de la misma manera o si sería mejor transitar hacia actividades artísticas más discretas, donde la presión mediática no fuera tan asfixiante. Estas reflexiones lo llevaron a evaluar nuevas formas de vivir su arte sin perder su esencia. El apoyo psicológico fue determinante en este proceso. Durante meses, participó en sesiones de terapia intensiva para procesar traumas acumulados y desarrollar herramientas emocionales que le permitieran enfrentar los desafíos de la fama y la vida personal. Reconocer sus vulnerabilidades se convirtió en un paso valiente hacia la sanación. Además, redescubrió pasatiempos que había abandonado por falta de tiempo. Entre ellos, la pintura y la jardinería ocuparon un lugar central.
Estas actividades, aparentemente sencillas, le devolvieron una sensación de libertad y creatividad distinta a la que experimentaba en los escenarios. Fueron, en cierto modo, terapias paralelas que reforzaron su bienestar emocional. Al final, este periodo de aislamiento no fue un final, sino una preparación para un nuevo comienzo. Oscar lo utilizó como una etapa de renovación, un espacio para reordenar prioridades y proyectar su regreso con más claridad y fuerza. El silencio de esos meses se convirtió en el terreno fértil para un renacer artístico y personal que marcaría la siguiente etapa de su vida. La vida de Oscar Denis estuvo marcada por desilusiones que dejaron cicatrices profundas. Una de las más dolorosas fue descubrir que amigos íntimos, en quienes confiaba plenamente, habían vendido información personal a la prensa sensacionalista. Esta traición quebró su fe en ciertos vínculos y le enseñó la fragilidad de la confianza en un mundo donde la fama genera intereses ocultos. Con el tiempo, también desarrolló una desilusión con la propia industria del entretenimiento. Entendió que muchas relaciones profesionales eran superficiales, guiadas más por la conveniencia que por la autenticidad. Esa constatación lo llevó a replantearse con quién quería trabajar y a quién deseaba tener cerca en los momentos más importantes de su carrera. La invasión constante de paparazzi se convirtió en un trauma en sí mismo. La imposibilidad de caminar libremente por las calles, de compartir un momento íntimo sin cámaras o de disfrutar la normalidad, afectó profundamente su bienestar emocional. Su vida privada, una vez expuesta en exceso, dejó heridas que tardaron años en cicatrizar. El divorcio público que atravesó fue otro golpe significativo. La exposición de cuestiones familiares en los medios no solo generó sufrimiento para él, sino también para sus seres queridos. La mezcla de rumores, especulaciones y titulares invasivos amplificó el dolor de un proceso ya de por sí difícil. La presión estética propia de la profesión también dejó huellas. La necesidad constante de mantener una imagen juvenil y perfecta, exigencia marcada por la industria y reforzada por el público, se transformó en una carga psicológica. El miedo a no cumplir con esas expectativas lo enfrentó a inseguridades que pocas veces confesó abiertamente. Estas experiencias contribuyeron a una creciente desconfianza en los nuevos vínculos. Formar relaciones genuinas se volvió un reto, pues temía volver a ser explotado o traicionado. Cada nuevo acercamiento era evaluado con cautela, producto de heridas pasadas que condicionaban su manera de relacionarse. En paralelo, surgió un cuestionamiento sobre su propia autenticidad. La diferencia entre su personalidad real y la imagen pública construida lo obligó a reflexionar sobre cuánto de sí mismo estaba dispuesto a mostrar y cuánto debía proteger. Este conflicto entre lo privado y lo expuesto se convirtió en un tema recurrente en sus pensamientos. Con el tiempo, desarrolló mecanismos de protección que le permitieron sobrevivir emocionalmente a esas experiencias. Aprendió a establecer límites claros entre su vida personal y profesional. Esta evolución no solo le brindó madurez emocional, sino también una nueva sabiduría sobre las complejidades de la fama y las lecciones que se esconden detrás de cada desilusión. Y bueno amigos, ¿qué les pareció esta revelación increíble de Oscar Denis? Dejen aquí en los comentarios su opinión sobre todo esto que descubrimos hoy. Queremos mucho saber lo que piensan. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y si todavía no se han suscrito al canal, hagan clic en el botón de suscribirse ahora mismo. Y lo más importante, activen la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de todas las novedades que traemos aquí para ustedes. Muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video. Chao chao.